27. El Salmo 27, verso 1 al 6, es donde estamos el día de hoy. Agradecemos a Dios por este momento que también los niños reciben su catecismo, son instruidos en la gracia, en el temor y la obediencia a nuestro buen Dios Salvador. Y como iglesia nosotros somos expuestos a la palabra del Señor, así dice el Señor. Ese es el gran reto de todo predicador, hablar bíblicamente, coherentemente la Escritura, para que de esa forma cada persona, cada individuo sea confrontado a la palabra de Dios, sea fortalecido, edificado conforme a la instrucción de nuestro Dios. Hoy nos encontramos en el Salmo 27. Vamos a leer del verso 1 al 6 y de esta manera poder ser instruidos en el así dice el Señor, así dice la palabra del Señor. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos dejas escuchar tu palabra con ese fin de ser guiados, instruidos en tu verdad. Santifica así a tu iglesia y que podamos juntos gozarnos en la dicha, en el gozo de nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a Dios porque hemos podido llegar a este Salmo 27 y porque es sumamente importante en esta transición que todos y cada uno de nosotros estamos pasando. Estamos dejando el año 2019. Estamos por pasar así al año 2020. Sin lugar a duda, todos nosotros tenemos muchas cosas que hacer memoria y reflexionar sobre el año 2019. Lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, lo que nos ocurrió, lo que ha pasado durante este año. Sin embargo, también tenemos ciertos desafíos para este 2020. Todos y cada uno de nosotros, nuestra vida no se detuvo en el 2019. Es decir, aún por la benevolencia de Dios, respiramos, nos movemos y somos. Por lo tanto, tenemos todavía ciertos retos para el siguiente año y los siguientes años que Dios nos conceda vivir. Y es eso, la importancia de que nos acerquemos y entendamos la importancia de esta transición, de dejar un año atrás y comenzar un año nuevo. La mayoría de nosotros, el próximo 31 de diciembre, estaremos conviviendo en familia, con amigos, y de alguna forma estaremos deseándonos lo mejor. Feliz Navidad, próspero año nuevo.
estaremos deseando mejores deseos para este 2020. Es nuestro deber desde la fe cristiana entender ciertos aspectos sumamente importantes sobre esta transición y cómo este Salmo 27 nos puede ayudar para tener los pies en la tierra, pero como dice el Salmo, nuestra cabeza en alto, viendo así las cosas desde una visión mucho más amplia, desde, como veremos más adelante, desde la perspectiva divina, este 2020. Debemos de considerar que tenemos que estar conscientes no solamente nosotros, pero ya sea un familiar o amigo, que incluso un pequeño coágulo de sangre en el cerebro puede causar la muerte instantánea e inesperadamente. Nosotros, he dicho anteriormente, hemos sobrevivido este 2019, respiramos, nos movemos y somos por la benevolencia de Dios. Pero debemos de estar conscientes, y especialmente también los jóvenes, como yo, que un pequeño coágulo de sangre, es decir, un pequeño gota que crea ahí una interrupción en una pequeña vena en el cerebro, puede causar la muerte instantánea e inesperadamente. Muchas veces nosotros no pensamos así, especialmente cuando somos jóvenes, como yo. Creemos que tenemos una larga vida por delante y creemos que todo va a funcionar de la misma manera como ha funcionado hasta ahora. Pero en realidad, una enfermedad, una interrupción tan significante puede ser y marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso el corazón, que oculte una debilidad desconocida en el momento, o es forzado demasiado en algún momento o en un instante, puede dejar de latir repentinamente. Es probable que tengamos por ahí una debilidad desconocida en la actualidad. Yo me miro al espejo y veo mi cabellera, mi linda barba, mis anteojos y digo, todo opera bien por dentro. Pero en realidad es probable que mi corazón está realmente muy débil. Y que cuando menos lo esperemos, o incluso, o cuando ejercemos una fuerza indebida, nuestro corazón deje de latir repentinamente. Por lo tanto, ya sea algo tan pequeño como una pequeña interrupción en una vena en el cerebro, o el corazón que constantemente late, deje de latir y de repente podamos nosotros estar ya sea en un hospital o en última instancia entregar nuestras vidas en muerte delante del Señor. El salmista en el Salmo 102, verso 11 nos dice: mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. El salmista está consciente en sus transiciones de la vida que su vida, o en este caso sus días, se han ido como una sombra. Ustedes cuando contemplan un paisaje y ven una nube, ustedes pueden contemplar cómo la nube va dejando una sombra, pero ¿cuántos de ustedes les gustan a veces ver películas donde esa velocidad se acelera y la nube pasa por un pueblo? ¿Cuántos hemos visto alguna vez esa sombra en una televisión o en un video donde se aumentan los marcos de tiempo y la sombra pasa repentinamente? Pues el salmista es como que en una forma percibe así sus días. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. ¿Cuántos de unos meses atrás gozábamos una hierba verde? Hoy nos encontramos con una hierba muerta. Pues así es nuestras vidas. Cuando menos lo esperamos, en estas transiciones de año a año, de vida a vida, ¿qué sucede? Que los días pasan muy ligeros y al final nos estamos secando como la hierba en sí. Por lo tanto, ya sea algo tan significante como una interrupción en el cerebro,
o el corazón debilitado o forzado, podemos pasar de esta vida. ¿Cuál es el propósito de esta introducción con el Salmo 27? De entender cuál es el consejo de nuestro Señor Jesucristo, en este caso por su palabra, en cuanto a este 2020 en el cual nosotros estamos por entrar y en este caso vivir. Antes de eso, acompáñenme a Santiago capítulo 4. Vamos a leer un poco de contexto bíblico antes de regresar al Salmo 27, para que así tengamos en mente algunos elementos que como cristianos no debemos de descuidar en estas transiciones de tiempo o de años. Santiago capítulo 4, verso 13, encontramos lo siguiente. Dice así Santiago, y es una exhortación para la iglesia. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos, es decir, haremos negocios y ganaremos. Cuando no sabéis, dice Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuál es la exhortación que encontramos aquí de Santiago sobre, en este caso, la iglesia? Que había cierta comunidad de cristianos que planificaban el futuro, y particularmente un año, es decir, un año entero, en los cuales ellos decían: vamos a hacer negocios y vamos a tener nuestras ganancias. El problema era estos comerciantes a los que Santiago dirigió este pasaje en particular. Eran cristianos que no habían visto o habían olvidado el verdadero significado de la fe cristiana en toda la vida en sí. Es decir, ellos planificaban, pero se les olvidaba cómo la fe debe de gobernar esa planificación. Cómo debemos de ver ese año en sí. Ellos planificaban, pero habían olvidado la fe y la función de la fe en esa planificación. El pecado de aquellos hombres no estaba en hacer planes para el futuro. Incluso se espera que todo cristiano, buen mayordomo, planifique así sus semanas, sus meses, sus años. El problema de aquellos hombres no estaba en hacer planes para el futuro, sino más bien en no tomar en cuenta a Dios en sus planes. Su fe, su cosmovisión en cuanto a la planificación, no había. Ese era el pecado de estas personas. Solo el hombre o la mujer cuya vida, Colosenses capítulo 3, verso 3, está escondida con Cristo en Dios, tiene siempre la actitud y la disposición de decir lo siguiente, y lo vimos en Santiago capítulo 4, verso 15. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Tu cosmovisión debe de gobernar tu planificación del futuro. Estar en estos momentos de transición entre un año a otro debe de exaltar tu cosmovisión, la fe cristiana, y en la planificación que Dios me conceda culminar el colegio, empezar un nuevo trabajo, adquirir un nuevo certificado, educar mis hijos, perseverar en la fe, en este caso en el hogar o en la familia.
es la revelación de Dios que debe de gobernar tu planificación para este 2020. Porque de lo contrario, serás un hombre necio o una mujer necia que planifica mucho, pero que no toma en cuenta a Dios en sus planes. Y de esa manera no tiene, en este caso, una guía de instrucción y de enseñanza en la cual pueda planificar así su futuro. Vemos que aquí lo que se nos exhorta a nosotros, que estamos escondidos con Cristo en Dios, Colosenses 3:13, es que tengamos una actitud y una disposición de decir siempre, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es interesante porque incluso en este texto se nos habla de que voy a trabajar en esto o voy a tener un plan B o en aquello. Pero si el Señor quiere, viviré para hacerlo o para no hacerlo según la voluntad de Dios. Por lo tanto, regresando así al Salmo 27, y el título del sermón es Deo volente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos aprendido la frase Soli Deo Gloria? Es una palabra latina. Soli significa solo, la gloria a Dios. Soli Deo, Deo es Dios, gloria, en la palabra latina es gloria en español, y por lo tanto decimos Soli Deo Gloria, solo la gloria a Dios. Fue un eslogan en la Reforma para enfatizar así que solo Dios debe de ser exaltado sobre nuestras vidas, nuestra salvación, sobre nuestros quehaceres. Pues de igual modo hay un eslogan para cada año de nuestra vida y particularmente que sea para el 2020, que sea Deo volente, que es una palabra latina y significa si Dios quiere. Si Dios quiere, Deo volente, viviré y haré esto o aquello. Por lo tanto, en el Salmo 27 tenemos un salmo de confianza para el año nuevo. Regresemos así al Salmo 27 y al verso 1 y veamos algunos principios que el Salmo nos arroja sobre esta transición a este nuevo año y que tengamos siempre en mente la frase Deo volente, si Dios quiere, haremos, viviremos y haremos esto o aquello. Por lo tanto, el Salmo 27, comencemos con el verso 1 y 3, en donde bien podemos decir que en este 2020, familia, yo estaré confiado si Dios quiere, Deo volente. Que a través de su palabra yo me permaneceré confiado y firme en su palabra, en sus promesas, en su instrucción, en sus mandamientos. Confiaré que Dios es mi Dios y que gobernará así como ha gobernado el 2019. A pesar de mis tropiezos, Él gobernará nuestro 2020. A pesar de los tropiezos, permaneceremos, como leímos la semana pasada, fieles a sus propósitos, a sus mandamientos, mediante la fe en Cristo Jesús. Yo estaré confiado. Verso 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, es decir, descuartizarme, para hacerme mal, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El salmista nos enseña a través de este salmo y nos enseña como un comienzo de mirar cada día en el Señor, sabiendo nosotros que es una sombra pasajera y que tarde o temprano vamos a perecer, pero nos hace estar seguro en este próximo año. Reafirmando acontecimientos ya en el pasado, afirmando así que estamos y que todas las cosas ayudan para bien al pueblo del Señor. Yo estaré confiado. Hay dos principios que
el salmista nos enseña aquí? El primero, por la luz de nuestra salvación. Hoy en día fácil se acobija la gente en decir, oh, si Diosito me cuida, si Diosito me protege. Lo que hacen es convertir al Dios Todopoderoso en un ídolo tan pequeño como sus deseos paganos. Pero lo que tenemos aquí en el salmista es al Dios poderoso, porque es aquel que alumbra todo, y en este caso ha alumbrado mi pecado, pero también alumbra mi manera de vivir para que yo pueda glorificarlo. Por lo tanto, el primer principio de estar confiados en Dios es por la luz de nuestra salvación. El Salmo dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Dios se mostró misericordioso a mi pecador. He entendido su gracia, su misericordia revelada en Cristo Jesús. No sé cuántos años lleves, profeses a Jesucristo, pero que el 2019 haya sido un año en la cual el Evangelio fue predicado puramente y has creído en él. Que has abrazado la salvación y la luz de Dios que es en Cristo Jesús, y que tú digas, en el 2019 pude entender con mejor claridad el Evangelio de salvación. Por lo tanto, yo estaré confiado por la luz de nuestra salvación. El Salmo 18, verso 28. Tú, dice el salmista, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Él alumbró nuestras tinieblas cuando éramos amantes de nosotros mismos, pero Él poderosamente irrumpió en nuestros corazones, alumbrando así la gloria de Jesucristo. El salmista puede estar confiado por la luz de la salvación de Dios a pecadores como nosotros. Y como dice el salmista, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. En el Salmo 84, verso 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Vieron los dos elementos? Gracia y gloria. En Corintios Pablo dice que Dios resplandeció la gloria de Jesucristo en nuestros corazones. Tener la gracia de Dios es tener la gloria de Dios, que es Jesucristo. Si creemos en Jesucristo, hemos contemplado su gracia, su gloria. Hay luz en nuestro interior por Jesucristo. Por lo tanto, yo estaré confiado por la luz de la salvación de Dios en nosotros. Jesucristo ha resplandecido, Dios ha revelado su gracia y su gloria, nos ha dado su gracia y su gloria, y por lo tanto andaremos en integridad, fieles a Dios por su salvación. El segundo punto que podemos ver en estos tres textos es que estaremos confiados no temiendo mal alguno. Si realmente hay luz de quién es Dios, Dios es mi luz, pues sin lugar a duda no tendremos o temeremos mal alguno. Dice el Salmo 46, verso 1 al 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros no pasamos alguna forma u otra una tribulación en este 2019? Pero si Dios resplandece por su evangelio, eres bienaventurado, hermano. Y la promesa es que ese Dios que te salvó en Cristo Jesús y que estuvo contigo en los momentos de tribulación en el 2019, Él es fiel a sus promesas y promete ser fiel en el 2020. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Es decir, que cuando lo invocamos, Él está pronto a consolar, a ser amparo, a ser nuestra fortaleza. Por tanto, la conclusión del salmista es, no temeremos. Enseña a tus hijos a creer y confiar en las promesas de Dios y decir, no temeremos.
aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Puede ocurrir cualquier cosa, hermanos. La bolsa de valores puede voltearse y nuestra economía y nuestros dólares dejen de tener el mismo valor. No temeré mal alguno. Dios proveerá los recursos, como lo ha hecho a lo largo de la historia, y los cristianos saldremos adelante en los momentos más oscuros cuando profeticemos así a nuestro Señor. Por lo tanto, en el 2020 yo estaré confiado por la luz de su salvación y no tendremos o no temeremos mal alguno. Dice el verso 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El segundo punto que vemos en el verso 4 y 5, para este 2020, y podamos decir si Dios quiere, es que yo estaré seguro. No solamente confiando, pero seguro, firme. Y veremos más adelante por qué, en qué basamos nuestra firmeza. Vemos en el verso 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aquí ya vemos un compromiso del salmista. Es decir, quienes han sido iluminados por la salvación del Señor son los entendidos, los que tienen ahora un buen juicio en la vida, quienes saben cómo permanecer seguros, perseverando en fe, y en este caso, en el buen discernimiento de dónde acobijarse, a dónde encontrar refugio. Dios es nuestro amparo y nuestro refugio, pero Dios también ha establecido así a nuestro Señor Jesucristo, en donde nos acobijamos, como veremos más adelante, y permanecemos firmes, pero también en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esta iglesia mística que se compone del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros permanecemos unidos en el tabernáculo del Señor, que es Jesucristo, y su cuerpo, pues podemos estar seguros en momentos de tribulación o de escasez o de preocupación. La iglesia juega un papel, no por ser iglesia sencillamente, por ser el cuerpo de Cristo y en el cual nos identificamos y nos unimos. Acompáñenme a Juan, capítulo 1, porque dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Juan capítulo 1, verso 14, se nos enseña quién es ese tabernáculo. Y en el verso 14 leemos lo siguiente: y aquel verbo, dice Juan, aquel verbo hablando del logos de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios que es Jesucristo, y aquel verbo que dice fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra griega es tabernaculizó entre nosotros. Habitar es levantó tienda, morada entre nosotros. Dios, hecho hombre, levantó su morada entre nosotros. Todos los que son de Cristo moran en el tabernáculo eterno de Dios. Jesucristo es nuestro reposo, nuestro tabernáculo, nuestra causa y la razón de por qué estamos aquí presentes.
profesando así unión con Dios por medio de Jesucristo y unión al prójimo. El tabernáculo es levantado entre nosotros y es Jesucristo. Por eso dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se acuerdan lo que les decía el salmista? Que Dios revela así su gracia y su gloria. Jesucristo es la razón de por qué nos unimos en el tabernáculo de Dios, que es Jesucristo mismo. No es ese edificio, es Jesucristo, el templo en el cual como iglesia manifestamos ser nosotros parte de ese templo, y por lo tanto estamos buscando constantemente la unión y la comunión. Nuevamente el Salmo 27, porque dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuál es tu disposición para el 2020? ¿Brincar domingos a domingos? ¿Pasar por alto la comunión de los santos? ¿Descuidarte así de tu deber ante Dios, de la comunión con Él por medio del cuerpo de Cristo? Tienes un llamado en particular en tu hogar, en tu vida, tener comunión con Dios. Pero hay un llamado a través del cuerpo de Cristo, identificándote así como un miembro vivo del cuerpo de Cristo. El salmista entiende que para el 2020, en el consejo que nos da a nosotros, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cuando la congregación se reúne, manifiesta el tabernáculo establecido aquí en la tierra, que es Jesucristo, proclamando así que somos una comunidad de creyentes exaltando a Dios. Si nos reunimos y buscamos esa disponibilidad de planificar, y escuchen, planificar mi año, guardando así el día del Señor, para reunirme y adorar a nuestro Dios. Cuando planificamos, no es levantando los principios de Dios sobre nuestra vida, nos parecemos más a la exhortación de Santiago, capítulo 4, de estos mercaderes que no tenían una visión de reverencia, y en este caso de guianza para su año. Y somos insensatos, porque nuestro deber y nuestro llamado es planificar. Pongamos un ejemplo. Vacaciones próximo 2020. ¿Cuánto estamos planificando? Yo ya planifiqué algunas. Es nuestro deber que en el lugar donde nos hemos desviado para nuestras vacaciones, buscar en el día del Señor comunión con los santos. Es nuestro deber. Si usted planifica e incluye un domingo, si usted incluye más, venga, que vamos a hablar con usted. Pero si usted incluye un domingo, es un deber en la planificación del hotel, sobre todo una iglesia en ese día. Porque es una identidad como pueblo del Señor que yo le debo al Señor. O estamos de vacaciones del Señor ese día. Señor, aquí, por favor, atrás del árbol. Es nuestro deber. Porque el salmista dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Por lo tanto, tu planificación, toda planificación debe ser que la palabra de Dios ilumine las cosas importantes. Y Dios debe de ser importante en tu vida. Y en las vacaciones, incluso tienes que tener esa responsabilidad, o bien de regresar a la ciudad antes del día del Señor, o en el día del Señor, buscar una iglesia sana, bíblica, en la cual tú te regocijes con hermanos en la fe. Si tú no tomas en prioridad esto, Santiago te exhorta. Y en el capítulo 4 de Santiago vemos su exhortación. Por lo tanto, ¿por qué estaré seguro? Porque Dios ocupará en primer lugar en mi vida. No solamente confiamos en Él, pero lo colocamos en primer lugar. Por eso estoy seguro que un 2020 es para su gloria, por su gracia y para su reino. Vemos en estos textos que estaremos seguros. ¿Por qué? Porque estaremos en la morada divina. No solamente particularmente porque creo en Cristo, pero como iglesia del Señor estoy en la morada divina.
Y Dios ha mandado que como individuo me inserte a la comunidad de creyentes el día del Señor para proclamar así el nombre de nuestro Señor. Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo vimos anteriormente, bienaventuranzas. Pero se nos exhorta, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú menosprecias el día del Señor para congregarte con hermanos y santificarte en la verdad, no estás buscando primeramente el reino de Dios en el primer día de la semana para así buscarlo del resto de la semana. Es tu deber colocar a Dios y su verdad, su justicia en tu vida. Y todas, hermano, todas estas cosas os serán añadidas. Jeremías 29, verso 13 dice, dice el Señor, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que vemos en el salmista es una disposición de buscar la morada divina de Dios, es decir, plenitud, crecimiento, santificación, particularmente en mi hogar, en mi vida individual, pero también con la congregación, porque somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, buscamos y hallaremos, porque lo haremos de todo corazón por medio de Cristo Jesús. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. El Salmo 23, verso 6 dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si nosotros, conforme nuestra cosmovisión, la fe cristiana, ordenamos nuestra vida, hay una garantía de que el bien y la misericordia nos acompañe si ordenamos nuestra vida con esa instrucción por delante. Por lo tanto, debemos de buscar esa morada divina, donde la misericordia y el bien se enseña, se repite, nos instruye, nos exhorta, nos equipa, y de esta manera yo busque, como dice el salmista, estaré buscando y encontraré así la morada del Señor. Por lo tanto, 2020 estaremos confiados. Segundo, estaré seguro en la morada divina, pero también en la firmeza de la verdad. Porque dice el verso 5, sobre una roca me pondrá en alto. Nuevamente el verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo, y vimos ya en Juan capítulo 1, verso 14, que Jesucristo es su tabernáculo. En el día del mal me ocultará lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Vieron la importancia? Morada, roca. Jesucristo es quien tabernaculizó, levantó morada. Nosotros nos refugiamos en Cristo Jesús, permanecemos firmes en la verdad. Jesucristo es la verdad. Salmo 61, verso 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame, dice el salmista, a la roca que es más alta que yo. ¿Por qué muchos de los problemas nos ahogan, o las tribulaciones que pasamos nos arrojan al suelo? Porque nuestros fundamentos son nuestras propias fuerzas, nuestro propio discernimiento. Dependemos de nosotros mismos. A menos que coloquemos una roca mayor que nosotros, siempre estaremos tropezándonos con nosotros mismos, con nuestras debilidades, flaquezas, nuestros pecados, nuestras necedades, nuestro comportamiento. Pero cuando la roca es más alta que nosotros y somos colocados por Dios, por su palabra, en ella estamos firmes sobre el momento malo. Por eso vemos que el salmista dice, llévame a la roca que es más alta que yo, que es por encima de mis problemas, de mis gustos, de mis sentimientos, algo firme que aplaste
mis sentimientos y que me ayude a estar firme en la gracia y la verdad que encontramos en Dios. Eso lo vemos en las palabras de nuestro Señor en Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde edificó su casa? Sobre la roca, no al lado de la roca. Bueno, hermano, yo voy de tiempo a tiempo, yo a veces no necesito estar todos los días ahí, todos los domingos, hermano. Edifican casa al lado de la roca. Es edificar la casa sobre la roca. Tabernaculizar con los santos, regocijarnos en la verdad de Dios, morar plenamente, como dice el salmista, buscar constantemente la morada de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Los que edifican casas sobre la roca son hombres prudentes, buenos mayordomos. Los insensatos construyen a un lado. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, 2020 vendrán ríos, lluvias, vientos, ojo, y golpearán tu casa. Tu fundamento es el que te puede mantener firme, la roca de Cristo. Pero si tu casa no está sobre la roca, los mismos vientos que van a golpear mi casa, tu casa y la casa del hermano, nos van a deshacer. Solo lo que garantiza una casa firme es la roca, Jesucristo. Por lo tanto, estaremos confiados en la morada divina, en la firmeza de la verdad. Y por último, para el 2020, si Dios quiere, estaremos firmes. Porque no solamente es estar confiado, estar seguros, pero firmes. Firmes ante nuestros enemigos. Dice el verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cuando estamos en Cristo y edificamos nuestra casa en la roca que es Cristo, tenemos una causa mayor que nosotros mismos. No son nuestros enemigos por una causa propia mía. Son enemigos de Cristo, de la causa de Cristo, del evangelio de Cristo, del reino de Dios. Por eso son nuestros enemigos. Y por eso es que la fe cristiana, ante un mundo hostil, tiene sus enemigos. Pero si edificamos sobre nuestra casa, levantamos cabeza firme sobre la roca y podemos pasar sobre nuestros enemigos. Y por lo tanto, no solamente estamos seguros, firmes, pero pasaremos sobre nuestros enemigos. Y esa es la firmeza que estaremos no solamente confiando, seguros, pero firmes ante nuestros enemigos. El Salmo 118, verso 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No solamente estaremos firmes ante nuestros enemigos, pero estaremos firmes en adoración y alabanza. Porque el verso 6 dice que levanta nuestra cabeza, es decir, tenemos una causa mayor que nosotros mismos. Por eso, aunque los enemigos nos rodeen, estamos firmes en la verdad. Pero segundo, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, que dice, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Exaltaré al Señor en todas nuestras vidas, todo el 2020, hermano, todo el 2020, que Él reine por su palabra en tu vida y de esa manera conozca su voluntad, impactemos así nuestro entorno. El Salmo 95, verso 1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Qué glorioso mensaje. Edificar sobre la roca, levantar cabezas sobre la roca contra nuestros enemigos del Señor. Ojo, y cantar con júbilo a la roca de nuestra salvación. Concluimos con el Día del Señor 49 de nuestro Catecismo, del
en la pregunta y respuesta 124, la cual dice: ¿cuál es la tercera súplica? Es decir, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el catecismo responde, es decir, haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad y con toda humildad obedezcamos la tuya, que es la única buena, para que cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación tan fiel y gozosamente como lo hacen los ángeles en el cielo. Yo he planificado algunas cosas para este 2020. Con mi hija también hemos planificado algunas cosas. Pero nuestro mayor deseo debe ser que hagamos la voluntad de Dios en este 2020. Que nuestros deberes y vocaciones, ya sea en el estudio, en la casa, en el trabajo, en cualquier esfera de nuestra vida, sea cumplir la voluntad de Dios, que Él nos halle fieles y gozosos como los ángeles hacen la voluntad de Dios. Fallaremos, como vimos la semana pasada, pero perseguiremos y estaremos firmes en el camino correcto de buscar primeramente la morada de Dios, la verdad de Dios, construir sobre esta roca en alto y tener una causa por la cual vivir y hacer esto o aquello según las vocaciones de cada uno, si así Dios lo quiere. Amén. Que Dios nos dé la gracia y la fortaleza de perseverar unánimes en verdad, en gracia, en fe, para este 2020 que tenemos por delante. Inclinemos nuestro rostro, oremos a nuestro buen Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Y en este hermoso salmo hemos encontrado que tú eres un Dios soberano y que debemos de reconocer nuestra dependencia a tu voluntad. Señor, queremos elevar así tu palabra y decir que en este 2020, si tú quieres, estaremos confiados, seguros y firmes en la roca de nuestra salvación, Jesucristo. Que podremos llevar a cabo así tu voluntad en toda esfera, en toda ocupación, en toda vocación de nuestra vida. Como individuos delante de ti, como esposos o esposas, como padres, como hijos, como administradores de los recursos que tú nos das. Todo don desciende de lo alto y debe de ser usado para tu gloria. Instruye así a los jóvenes para que aprendan a temerte y reconocerte en todo. Y que a lo largo de este año puedan llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu palabra. Que cada madre que cultiva tiempo con sus hijos sepan que hay promesas y que por medio de tu palabra podemos construir así casas firmes para glorificarte a ti. Levanta hombres firmes, de carácter firme, que sometan todo pensamiento, incluso la de nuestros hijos, a tu palabra, Señor, para que tú te glorifiques y seamos bienaventurados aquí en la tierra, llevando así tus mandamientos. Y de esta manera, predicando, llevemos así las buenas nuevas de Cristo Jesús a los confines de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.